Buenos días. Vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver con el discurso multimodal. Estos aspectos relevantes del discurso modal son algunas de las categorías que tenemos que tener en cuenta para poder analizar este tipo de discursos. Vamos a ver en qué consistirían los discursos multimodales. Kress y Van Leeuwen en 1998 afirmaron que todos los textos son multimodales, porque van a ser una combinación de imágenes, de palabras, de sonidos y de diferentes tipos de signos. Van a partir del principio de una nueva semiótica que va a permitir la primacía del lenguaje verbal. Ellos piensan que esta idea de que el lenguaje verbal es lo más importante ha sido durante mucho tiempo un error de varios analistas, porque en realidad este lenguaje verbal, que puede estar principalmente en su forma escrita, nunca va a aparecer completamente solo. Siempre va a estar acompañado de otros medios este, no verbales, como el gesto, como el movimiento, como las imágenes, como las escenografías. Entonces lo que va a proponer Cres principalmente va a ser un cambio teórico a una teoría que no solamente nos limitemos a los elementos lingüísticos, sino que observemos todos los diferentes tipos de signos, los diferentes tipos de códigos, o como él le llamaría, otros diferentes tipos de modos dentro del mensaje, dentro de la comunicación. Entre estos diferentes signos, entre estos diferentes códigos, estarían los gestos, la oralidad, las imágenes, la escritura, los objetos, los colores, los sonidos, y muchas veces no estarían aislados, sino estarían integrados en un mensaje, estarían integrados en un determinado tipo de texto. Bueno, Guter Kress va a nacer en 1940, es profesor de semiótica y de educación en el Departamento de Enseñanza de la Universidad de Londres. Aquí tenemos uno de sus principales libros, de 2003, Literacy en los nuevos media. Tenemos Reading Imágenes, Grammat or Graphic Design. Tenemos Multimodal Discurso de 2002. Entonces estos libros van a hablar de esta integración de los diferentes códigos, de los diferentes modos o de lo que antes se conocía como de los diferentes lenguajes que van a aparecer en los discursos y que van a aparecer dentro de los textos. Otro texto de 2003 va a ser multimodalidad literacy. Esta idea de la literacy sería ver también los discursos y ver también lo que tiene que ver con los textos de una manera un poco más crítica, verlos de una manera un poco más reflexiva, para uno hacerse preguntas acerca de cómo están siendo combinados estos diferentes modos, imágenes, gestos, palabras y la música. No solamente cómo están siendo combinados, sino cuáles podían ser los posibles significados que me va a producir cada uno de estos elementos y la interacción entre ellos. Cres estaría muy interesado principalmente en la significación, el sentido que pueden llegar a provocar estas diferentes modalidades, estos diferentes modos en que se van a interrelacionar entre el contenido y la forma para producir un mensaje mucho más significativo. Algunos aportes significativos es que va a desechar, va a olvidar el término de código. Muchas veces el código pensamos que estaba principalmente siendo elaborado por el emisor, pero en realidad los códigos
serían estas ideas que nos permiten comprender entre el emisor y el receptor. Es decir, los códigos estarían principalmente dentro de la cultura. Toda cultura manejaría estos códigos y seríamos capaces, tanto emisores como receptores, de poder enviar mensajes, de poder comprender estos mensajes y la manera en que los vamos a elaborar, la manera en que los vamos a poner dentro de un mensaje, sería dándole importancia a determinados modos sobre otros modos para producir esta significación, para producir este sentido. También para él la idea de discurso va a ser una idea muy importante y el discurso lo va a concebir como un saber, como una idea socialmente construida sobre un aspecto de la realidad o de lo real. Entonces el discurso ya sería esta capacidad de contenido, esta capacidad de formas que nos permite hablar de un determinado mundo, de una determinada realidad, y que este determinado mundo, esta determinada realidad, la vamos a presentar como un mensaje, la vamos a presentar como un texto que va a estar relacionado con los diferentes modos de la comunicación. Aquí estarían estos modos. Entonces ya no se va a hablar de un código específico, como podría ser la escritura o como podrían ser las imágenes. Ya no le interesa ver estos códigos de manera separada, sino para este CRES lo más importante va a ser tratar de encontrar las conexiones e intersecciones que se dan entre estas diferentes vías o modos de comunicación. Si yo tuviera una música que pudiera ser clásica, estaría dando un sentido completamente diferente a esta exposición. Si yo pusiera, no sé, una música de cumbia, una música de los Beatles, estaría haciendo una significación diferente porque la música va a acompañar a la imagen y estarían completamente relacionadas, completamente conectadas, completamente interrelacionadas y esa va a ser la manera en que las va a recibir el receptor viendo cómo se dan estas posibles interacciones y poniéndoles un posible significado a esta relación entre música e imagen. Muchas veces no solamente entre música e imagen, sino también entre vestuarios, entre gestos, entre movimientos, entre los elementos espaciales, entre los elementos gráficos, que aparecerán letras aquí abajo, o también estas diapositivas serían completamente también algo multimodal, porque estoy haciendo uso de palabra escrita, estoy haciendo uso de palabra oral, estoy haciendo uso de imágenes y estaría haciendo uso de otros diferentes tipos de signos. Pero lo que va a importar es estas relaciones y cómo se van a producir los significados al relacionarse estos diferentes modos semióticos. Un modo sería eh, este conjunto de signos, este conjunto de códigos o este conjunto de lenguajes que yo voy a utilizar con un fin comunicativo. Este CRES, como está viendo el mensaje como un discurso elaborado que tendría una intención, que tendría ser significativo, este, eh, va a pensar que existe siempre una finalidad en este mensaje, que va a existir siempre una finalidad en este tipo de textos. Este tipo de textos nacería principalmente porque a partir de la década del 2000, como que estamos completamente inmersos en la comunicación electrónica, en los diferentes tipos de redes que estarían caracterizando a un mundo más moderno. Entonces, para manejar estos diferentes textos en las redes, en las diferentes plataformas, en las diferentes, eh, en los diferentes tipos de medios, aquí tiene que haber una superposición de modos, con una superposición de diferentes formas, de diferentes estructuras que van a estar funcionando dentro de los diferentes espacios virtuales. Esto va a crear un efecto de más instantaneidad y más simultaneidad. También
porque queremos que estos mensajes que se van a transmitir a través de las diferentes redes tengan un mayor impacto. Puede ser un impacto más estético, un impacto más persuasivo, un impacto que captes mejor la información, pero siempre va a producir esta superposición con una finalidad específica. Entonces lo que trataríamos de ver es ver cómo están intrincados, cómo están relacionados estos diferentes modos en cada uno de los diferentes textos. También esta relación la vamos a ver más simultáneamente y va a ser muy importante para atraer la atención de los receptores o en muchos casos también con finalidades didácticas. Si yo tuviera aquí algún tipo de animación, podría ser más personas que lo estuvieran viendo. Esta teoría multimodal se va a dar también en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, con Charles Golding, Siegfried Norris. También se va a dar en la escuela nórdica, con Boone, Graston y Algot. También se va a dar en Italia, en varias universidades, y también se va a dar en Australia, principalmente a partir de la influencia de Holiday, que sería uno de los sociolingüísticas más importantes, y que él, al igual que Cres, va a pensar que siempre tenemos que tener en cuenta la situación comunicativa concreta y la parte semiótica, que estaría relacionada no solamente con la parte lingüística, sino estaría relacionada con todos esos elementos gestuales, visuales, musicales, que van a estar interviniendo en los diferentes discursos o los diferentes textos. Algo que es importante tener en cuenta es que CRES va a ver al discurso multimodal como una serie de intenciones. Él va a pensar que en el discurso multimodal van a estar relacionados diferentes factores, y estos factores estarían relacionados desde el momento de la concepción hasta el momento de la recepción. Entonces aquí ya había como toda una estrategia de tipo comunicativa de cómo se están elaborando estos diferentes modos y con qué intenciones se están elaborando estos diferentes modos. Entonces lo que yo quiero descubrir principalmente con el análisis multimodal va a ser esta relación entre los diferentes modos y sus capacidades significativas, sus capacidades de lectura para el receptor y para atraer su atención, para mandar una comunicación más impactante, una comunicación mejor elaborada. Esto, si nos fijamos, a partir de las redes digitales, cada vez se trata más de convencer al receptor en el campo de la política, en el campo de lo comercial, en el campo de lo estético y también en el campo de lo pedagógico. Entonces se podía aplicar a la escuela, se podía aplicar a los spots publicitarios, se podía aplicar a las campañas políticas o también se podía aplicar a campañas más pedagógicas. Entonces, el primer elemento que va a considerar CRES va a ser la categoría de discurso. El discurso sería eh, esta idea, esta estrategia que ya tengo en mente como creador. Yo tengo una idea de qué voy a representar y también ya tengo una idea de cómo voy a representar aquel texto que yo quiero elaborar. Después vendría la parte de diseño, que en la parte multimodal sería súper importante porque en el diseño estoy mezclando los diferentes tipos de modo, ¿no? Cómo quiero mezclar la música, cómo quiero mezclar las imágenes, cómo quiero que aparezcan las letras, qué tipo de letra quiero que aparezcan y lo más importante, qué significados quiero que tenga cada uno de estos diferentes modos. Para poder realizar este discurso y este diseño va a haber una producción. Esta producción sería lógicamente de tipo histórico, también sería como las determinadas convenciones que ya van a estar establecidas de cómo se tiene que manejar un texto audiovisual, un texto multimodal. Y el último punto que va a haber CRES va a ser el punto de la distribución.
la distribución también va a crear un significado muy importante para la recepción de los mensajes. Vamos a pasar a ver más concretamente cada una de estas 4 categorías. La primera categoría importante para CRES va a ser la categoría de discurso. Esta se va a identificar con el plano de las ideas que dan origen a los textos multimodales. Entonces ya tengo una idea con respecto de qué quiero tratar, y no solamente tengo una idea de qué quiero tratar, sino también sería como una estrategia de cómo voy a manejar mis diferentes elementos dentro de este texto multimodal. Aquí, en el caso del discurso, tendría que ver algunos aspectos, como podrían ser las formas de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento estoy manejando? ¿Cómo quiero que sea evaluado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué interpretaciones quiero que produzca? Socialmente, ¿cómo está situado eso que quiero decir? Y sería principalmente en casos muy concretos. Entonces, como va a ser esta idea ya pensada con una finalidad y dirigida a un público particular, ya es un caso concreto. Entonces, para CRES, es como para Holiday, como para la mayoría de los teóricos del discurso, les interesa ver esos casos concretos del discurso, esos casos concretos de los textos multimodales. Aquí el ejemplo sería una publicidad de Pantene. Esta publicidad de Pantene quisiera combinar la parte comercial con la parte estética. Aquí estaríamos hablando de un discurso particular, pero también puede haber otro tipo de discurso particular que se esté manejando dentro del campo de la política, o que se esté manejando como una campaña pedagógica, o se esté manejando en otro tipo de publicidad. Entonces ya son casos concretos en donde se tiene una finalidad de relacionar determinados aspectos que tienen que ver con la realidad, y que principalmente tienen una idea perfectamente clara de qué es lo que quieren hacer y qué modos quieren combinar para que se pueda producir ese tipo de discurso. Entonces también se me ocurre, por ejemplo, una campaña creo que del 2000, que era una campaña de que decía: soy totalmente Palacio. Ahí también se estaría combinando todo esto de la parte comercial, y creo que en muchos de esos comerciales de Soy totalmente Palacio se manejaban algunos mitos, como el de Caperucita Roja, como el de las princesas, y ahí había esta relación entre publicidad y algunos tipos de mitos, ¿no? Entonces ahí la idea, la concepción estaría relacionada en venderte el producto en relación con estos cuentos de hadas, y también resaltando también el punto de vista de una mujer más moderna. Si pensamos en esta campaña política de Todos contra Morena, ahí también habría como toda una idea, habría también un propósito, y habría como toda una intención de que ciertos espectadores interpretaran de determinada manera este texto multimodal, ¿no? Entonces, para poder convencerte, para poder manipularte, para poder hacer esta campaña propagandística, se va a utilizar de determinada manera la imagen, la música, los textos, los colores y todos los demás elementos que estarían dentro de la campaña. Entonces, este primer elemento, el elemento del discurso, tendría una idea, y tendría principalmente en esta idea cómo se va a tratar la realidad en sí misma para meterla, para presentarla dentro del texto multimodal. Después vendría el siguiente elemento, y este elemento sería muy muy importante, porque si ya tengo esta parte del contenido, ya tengo esta idea de cómo lo voy a elaborar, siempre va a existir un diseño de cómo va a ser, de cómo se va a presentar, de cuál va a ser la forma que va a tener este texto multimodal. No solamente la idea de cómo va a tener esta forma el mensaje multimodal, sino qué se quiere producir semióticamente, qué connotaciones quiero producir con aquello que estoy realizando. Para producir determinados sentidos, para producir determinadas connotaciones, tengo que trabajar mucho la parte de la forma. La parte de la forma le va a agregar contenido, le va a agregar significado
aquellos tipos de mensajes. Si es un mensaje, aunque esté muy claro en la parte del contenido, pero si está mal presentado, va a decaer completamente ese texto multimodal. Para que ese mensaje sea impactante, para que el mensaje sea atractivo, tiene que estar manejado completamente en la forma y en cada uno de los diferentes modos que voy a manejar. Entonces, para ello yo voy a escoger un tipo de letra muy especial, voy a escoger un tipo de imágenes con determinado tipo de colores, el conductor tiene que tener determinada ropa, tiene que realizar determinados gestos, determinados movimientos, entonces ahí están manejando completamente los diferentes modos en una interrelación, y esta parte de diseño se podría decir que es importantísima porque va a estar configurando al discurso, porque le va a estar dando una forma, porque le va a estar dando una presentación a ese texto multimodal. Entonces el discurso como que iría más en la parte de contenido, estaría más en la parte del mensaje, y en cambio la parte de diseño estaría más en la parte de la forma, estaría más en la parte de los modos, y cómo los escojo y cómo relaciono estos diferentes modos no verbales. Aquí, para la parte del diseño, yo voy a escoger qué recursos semióticos serían más convenientes para este texto multimodal, qué modos semióticos voy a escoger, cómo los voy a combinar y qué modo va a tener más importancia, ¿no? Si va a tener más importancia la palabra, si va a tener más importancia la música, si va a tener más importancia el presentador, si va a tener más importancia la parte de las imágenes, y cómo se van a estar combinando estos diferentes modos. También sería bien importante en la parte del diseño pensar en la situación comunicativa particular y crear como todo un contexto para ese texto multimodal. Entonces, ¿en qué tiempo lo presento? Si presento ese mensaje en un tiempo pasado, si lo presento en un tiempo futuro, cuál es la estrategia del narrador, cómo va a estar contada, y los diferentes signos y modos que yo quiero manejar. Si ya tengo esta idea del discurso, ya también tengo diseñado este discurso, voy a pasar ya a la parte de la producción. La parte de la producción ya sería que se está concretando. Muchas veces yo puedo tener muy claro el contenido, muy claro el diseño, pero esto se tiene que concretar. Cuando se concreta puede ser que existan ideas, que tenga que cambiar algunas cuestiones de contenido, algunas cuestiones de forma, o que no me funcione bien esta interrelación entre la imagen, entre el sonido, entre los gestos, ¿no? Entonces la parte de producción muchas veces se puede hacer algún tipo de cambio, a lo mejor cambiarlo poniendo otra música, o por ejemplo si pienso que mi imagen de atrás no va a funcionar, yo la puedo cambiar, a lo mejor la podía cambiar por otra imagen, o a lo mejor la podía cambiar por una imagen que estuviera en movimiento, o podía agregarle animaciones, o podía agregar que las letras se estén moviendo. Entonces la parte de producción es esta parte de creación, es esta parte en donde y esta idea se concreta en una forma determinada, y llego a la producción concreta de ese texto multimodal que principalmente puede ser en video, puede ser en cine, o podría ser en el caso de un cómic, o podría ser en el caso de un meme, o podría ser en el caso de un TikTok, ¿no? Entonces, cualquiera que haya tratado de hacer un TikTok pues, se va a encontrar con ciertas problemas a la hora de hacerlo, que van a necesitar luz, que van a necesitar micrófonos, que van a necesitar una escenografía, que a lo mejor de repente tus gestos no querían decir lo que tú quieres decir, que tus movimientos estuvieron muy estáticos. Entonces la parte de producción ya sería esta realización creativa. Y aquí Cres es así como muy inteligente, y va a pensar en la parte de la distribución. La distribución es esta redecodificación técnica del producto. Si yo tengo una serie muy interesante y esta serie está completamente terminada, ¿cómo la voy a distribuir? ¿Cómo la voy a promocionar? ¿No? Entonces, ¿en dónde voy a empezar a mandar las primeras imágenes de mi producto? Si las voy a mandar por Facebook, si las voy a mandar
por YouTube, si voy a poner una cartelera en algún espacio público, si voy a hacer una presentación ante los medios. Entonces hay como una campaña para distribuir una serie de televisión, una película, este, o algún tipo de imágenes, ¿no? Creo que escogí a Frida Kahlo completamente con una finalidad, y es pensar que cuando muere Frida Kahlo en los 50, la gente que la promocionaba, la gente que va a seguir manejando su imagen, va a ser una gente muy interesante, porque va a promover esta imagen en Estados Unidos, en Francia y en todos los demás países. Entonces, como que se puede decir que hay una red de codificación del producto, hay una nueva manera en que se va a lanzar a estos personajes. Esto es como muy interesante en el caso de cada vez que aparece una película de Harry Potter, o en el caso de cada vez que aparece una película de la Guerra de las Galaxias, cómo se hace esta publicidad. Y muchas veces esta publicidad o esta recodificación del producto puede ser que se empiecen a sacar algunos cómics, o que se empiecen a manejar algunos muñecos para la venta, que se empiecen a hacer comerciales, o que yo de repente haga la nave de la Guerra de las Galaxias y la ponga en un centro comercial. Entonces hay diferentes estrategias de mandar el producto. Entonces hay que pensar que hay productos que también podían ser de tipo artístico. Puede ser el caso de un libro, el caso de una película, el caso de una serie de televisión, el caso de un cuadro, el caso de un disco. Y siempre cuando se relanzan, o cuando de repente se vuelve a hacer la promoción de esos productos, muchas veces puede que adquieran más popularidad, puede que adquieran un público más amplio. Entonces, se puede decir que son los 25 años de la Guerra de las Galaxias, o que para si yo quiero sacar un libro que ya estaba publicado, a lo mejor le cambio la portada. Y en el caso de los libros, pues también se pueden hacer la publicidad también a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la distribución va a estar incorporando nuevos significados ante el propio producto. Entonces, algo que de repente puede que ya haya estado olvidado, se vuelve a relanzar con una nueva campaña, con una nueva estrategia, y dando los valores de por qué ese producto es importante en este momento presente, de esos productos que muchas veces ya podían haber estado olvidados. Entonces la distribución también estaría dando significado a esos productos. Bueno, vamos a pasar a algunas conclusiones. Son pocas conclusiones de lo que te menciona Cres. Entonces, Cres te diría que el análisis multimodales son los discursos que van a hablar acerca de una realidad, pero algo muy importante es que siempre van a estar en evolución, y siempre van a ser captados a través del diseño y a través del contexto de comunicación. Entonces, todos los productos culturales tendrían un diseño, fuese una película, sea una serie de televisión, sea un libro, hasta todo lo que manejamos en las redes sociales, como un meme, como un TikTok, va a tener un diseño. Entonces, este diseño serían todas estas condiciones materiales, tanto técnicas, de representación, de actuación, de gesticulación, que van a ser presentadas para que funcione mejor ese mensaje multimodal. Luego vendría, en este contexto, la realización, la producción y la distribución cobran especial importancia. Cobra importancia la realización, porque es la parte formal, es la parte estética con la cual se va a presentar esa película, con la cual se va a presentar esa serie, ¿no? Entonces, para una película, que es la película de Dune, creo que primero iba a ser hecha por Alejandro Jodorowsky, luego se la dieron a David Lynch, y ahorita va a salir una nueva versión. Entonces, cada uno de estos directores le va a dar ideas particulares como realizadores. Entonces va a haber esta versión que no pudo hacer Alejandro Jodorowsky, esta versión de Lynch y esta nueva versión que va a aparecer. Entonces la parte de la realización va a cambiar completamente la parte de la forma, ¿no? Entonces parece que la versión que va a hacer David Lynch va a descartar todos los diseños, todos los modelos que había hecho Jodorowsky, y va a empezar desde cero.
y no solamente entre Jodorowsky y David Lynch, va a haber uno o dos directores que también van a hacer muchísimos diseños para esta película y van a hacer muchos diseños para esta película. Cada uno de estos realizadores va a tener propuestas diferentes de cómo va a manejar los diferentes modos, los diferentes signos que van a aparecer dentro de estos mensajes multimodales. También, como es algo completamente de narrativa transmedia, no solamente se va a quedar en caso del cine, sino van a aparecer diferentes series de televisión ligados con este libro que sería el caso de Dune. Entonces, por eso la realización va a cobrar gran importancia dentro de la parte multimodal. Luego, otra conclusión sería, para comprender la naturaleza de los discursos, se debe examinar la audiencia que los recibe, ya que es cada vez más importante el papel del receptor. También hay que considerar que a partir del 2010 ya no somos solamente receptores, sino que ya somos creadores en las redes sociales, porque podemos tener nuestra propia página, podemos hacer nuestros memes, podemos hacer nuestras infografías, podemos grabar video, podemos hacer podcast, podemos hacer TikToks. Entonces también seríamos este, pro, pro, creadores que estamos trabajando dentro de estos diferentes medios. Ya vendrían, este, estas serían las conclusiones que va a dar CRES. Entonces, podemos decir y podemos concluir que los textos multimodales estarían completamente elaborados. Y estarían completamente elaborados, tendrían toda una estrategia de contenido, tendrían toda una estrategia de forma, tendrían todo un diseño para poder llegar, para poder ser más atractivos y tendrían toda una producción. Esta producción sería cómo están combinando estos modos ya de manera particular, y también habría toda una estrategia de distribución de estos mensajes multimodales que yo quiero realizar. Entonces, esta distribución es muy interesante, pero ahora, por ejemplo, en YouTube te ponen un avancito que te dicen tal día a tal hora se va a estrenar este programa de televisión, tal día a tal hora se va a estrenar este programa por YouTube, ¿no? Entonces ahí sería como cierta estrategia para que nosotros tengamos que esperar, casi por lo regular lo están anunciando 3 días, una semana antes, para que estemos más pendientes y a la hora que pues, se pase ese programa de televisión o ese programa en YouTube, nosotros lo que queramos ver, ¿no? También pienso en una serie de conferencias que se realizan en la UNAM o que se realizan en la Xochimilco, y te hacen un cartel, y ese cartel tiene que ser como bastante atractivo para atraerte a esa conferencia, o si fuera la presentación de una película o la presentación de algo televisivo, también te tiene que atraer para que tú veas esos diferentes productos multimodales. Entonces CRES está pensando, se puede decir más integralmente, está pensando más holísticamente de cómo se van a transmitir y cómo se van a recibir estos mensajes multimodales. En este sentido, pues sería toda la parte de un discurso, porque aquí estaría la idea, aquí estaría la forma que se va a manejar ese discurso, y también va a haber las condiciones históricas, sociales, culturales y principalmente estéticas de cómo se está produciendo, de cómo se está realizando ese texto multimodal, y la distribución. En la parte de la distribución, todas estas estrategias para que llegue a los diferentes receptores, y también aquí estaría contemplado los diferentes públicos a los cuales va a ir y las posibles interpretaciones que van a tener estos receptores cuando están recibiendo esos mensajes. Entonces, por eso se puede decir que estos textos multimodales tendrían un mayor impacto, tendrían una mayor eficacia, porque son toda una concepción de cómo están siendo elaborados, cómo están siendo recibidos, cómo están siendo distribuidos y cómo estarían siendo diseñados para casos concretos de cada uno de los diferentes textos multimodales que pueden existir este, desde, desde un libro de texto este, eh, o, o, o algo o aquel texto multimodal que yo quiera presentar dentro de las diferentes redes sociales. Bueno, esos serían algunos puntos que tenemos que tener en cuenta de CRES. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.